ahora sigo siendo director de una revista. Vamos a cruzar el charco, Luis. Tú, a través del Instituto de Cultura Hispánica o ahora de Cooperación Iberoamericana, en el que trabajaste muchos años con cargos de importancia, y a través, sobre todo, de tu vida, de tus amistades y de tu visión de la cultura, has sido uno de los pocos españoles constantemente preocupados por esa universalidad ultramarina de lo español y has servido de eslabón entre lo de allá y lo de aquí. ¿Es el idioma, en tu opinión, la única patria verdadera del escritor? ¿Qué significa hoy la cultura iberoamericana dentro o alrededor de la cultura española? ¿Qué es América para nosotros y qué somos nosotros para América 500 años después de su descubrimiento? Te lo pregunto mirando hacia ese 1992 que se nos echa encima. Bueno, son muchas preguntas. Sí. Y no es mucho continente también. y no todas efectivamente se podrán contestar. En cualquier caso, sobre la primera, pues te diré lo mismo que te estaba diciendo. En general, el gran problema de nuestra cultura es que, al decir nuestra cultura me refiero a la cultura de nuestra lengua, a la cultura de la lengua española, es justamente el hecho de la necesidad de la propia diferenciación. Es decir, aceptada efectivamente la unidad de la literatura y de la cultura, lo que se necesita es la necesidad por cada uno de los países de buscar su acento diferenciativo. Entonces, desde hace, como tú sabes perfectamente, hace 80 o 90 años, el problema es la búsqueda de la hispanidad, la búsqueda de la chilenidad, la búsqueda de la mexicanidad, etcétera, etcétera. Cada uno busca el acento propio, el acento definido. Bien, es indudable que podría yo decirte ahora pues, que desde el punto de vista etnográfico, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista climatológico, desde el punto de vista histórico, que el continente americano es un choque de entrecruzamiento y que esos entrecruzamientos, cómo no, han tenido que dejar en cada uno de los distintos países una expresión personal. Pero no me gusta la palabra nacional, ni referida a la política, ni referida a la cultura. La voluntad de diferenciación es una cosa. La voluntad de autentificarnos a través de lo propio, todo eso es legítimo. El nacionalismo cultural es una equivocación, una grandísima equivocación. Eso en cuanto a lo de la lengua y en cuanto a las posibilidades de diferenciación. Una lengua común, una cultura común y una necesidad de diferenciación por cada uno de los países que constituyen esa unidad cultural. Desde el punto de vista español yo te diría que claro que yo he sentido una cosa muy clara en mi vida. Las raíces del español están en España y los niveles alcanzados por la cultura española están en América. Todo español necesita saber cuáles son sus raíces, pero necesita también saber cuáles son sus niveles. El que no ha visto México o el que no ha visto el Perú, es imposible que sepa efectivamente lo que han sido capaces de hacer los españoles en un momento histórico determinado. Es menester viajar y verlo para saber lo que hemos llegado a ser como españoles. Vamos a hacer, Luis, como dicen en la jerga cinematográfica, un rápido barrido de tu obra porque no tenemos tiempo para más. 1935, abril, que está en este volumen. ¿Qué fue aquello? ¿Una herencia del 27, de la nueva sensibilidad poética, la de Lorca, la de Alberti, etcétera, filtrada por el color de tu cristal y a la vez un juego de vanguardia? Sí, exactamente, es lo que tú decías. Yo recuerdo que creo que uno de mis maestros en esa ocasión, que era Jorge Guillén, una de las personas a las que siempre recuerdo con agradecimiento, con admiración y con cariño, pues yo recuerdo que decía, poco más o menos, con distintas palabras, pero exactamente lo mismo que tú estabas diciendo ideológicamente. Él decía que Abril, en mi libro y mi poesía, era una especie de creacionismo estético. La definición es suya y el acierto, por lo tanto, también es suyo. Efectivamente, yo quise hacer entonces una poesía de vanguardia. Esa poesía de vanguardia tenía en principio esa exigencia esteticista que tiene y de radicalidad, de acendramiento, de exigencia del nivel del estilo que tiene todo escritor joven.
que martiriza el estilo hasta el último momento. Bien, yo he sido un martirizador del estilo como joven y trato de liberarme de ello como viejo. Entre 1938 y 1940 escribiste una historia de amor en verso titulada Segundo Abril y publicada nada menos que 32 años más tarde. ¿Por qué esa demora? Sí, porque los libros biográficos, pues, conviene distanciarse de ellos. Sí, conviene distanciarse de ellos. ¿Por qué? Pues, primero porque Abril tuvo un gran éxito. Yo he dicho durante mucho tiempo que yo prácticamente no he hecho en toda mi vida más que tratar de responder al éxito que tuvo mi primer libro. ¿Por qué? Porque creo que el dinero se paga, creo que el éxito se paga. Creo que al éxito no hay que perseguirlo mucho, más bien hay que volverle el bulto de cuando en cuando. De modo que lo único que hay que hacer es que no te olviden, pero que no te tengan demasiado presente. Es lo que yo he tratado de hacer durante los 50 años, poco más o menos, que tú decías que vengo escribiendo. Que no se me olvide, pero que no se me tenga demasiado presente. En Segundo Abril, según tú mismo dices, te despegabas de las escuelas poéticas de experimentación y de vanguardia e iniciabas la transición poética que te llevaría muchos años más tarde hasta tu libro Rimas, que es de 1951. Sí. Bueno, pero Rimas es un libro, como todos mis libros, que es muy difícil naturalmente fecharlo. Los míos todavía... Bueno, yo he tratado de fecharlo y decir, bueno, no está por aquí, pero dice 36, 50, dice 36, 51. Es decir, las primeras rimas están compuestas justamente en el año 36 y las últimas... En general, yo traté de conseguir dos cosas. Yo he tratado a través de mi vida artística y poética de conseguir dos cosas. La primera, aprender lo que era un poema. No creas que esto es fácil. Yo escribí un libro, el libro gustó y tal, pero yo me daba cuenta naturalmente que era un libro de poesía, un libro de versos. Un verso sobre otro verso, pero no un libro de poemas. No, el poema es una unidad viva, orgánica, ¿no?, que circula la sangre por cada una de sus palabras, por cada una de sus expresiones, y eso no estaba allí conseguido. No era tan fácil de conseguir. Entonces traté de conseguir mi estilo escribiendo en prosa y de conseguir dominar el poema haciendo poemas muy cortos. De ahí viene la necesidad de la rima. Te diré una cosa que no se ha solido decir, no he dicho nunca, y yo creo que tampoco lo he dicho nunca, que es que mis poesías mis rimas suelen ser el desarrollo lineal de una sola idea. Es decir, son un solo párrafo. Por ejemplo, uno de mis poemas, de mis rimas que ha tenido más acierto, más con el público, más divulgación, más aceptación también en idiomas extranjeros, ha sido el poema Autobiografía, que ya sabes cómo nace, como el náufrago metódico que contase las olas que le bastan para morir. ¿Ya está? No hay que seguir. Yo lo sigo, pero no hay que seguirlo. En 1940 escribiste un retablo de Navidad inspirado en los villancicos que oías y cantabas en tus nochebuenas infantiles. Parece ser que desde entonces, y siempre por esas fechas, todos los años escribes algún otro villancico. Estos son algo así como un leitmotiv en tu vida privada y en tu obra pública. ¿Por qué? Me gusta que Dios se haya hecho hombre. Me gusta que Dios haya llorado con nosotros. Me gusta. Y de los misterios de la religión, el único que he cantado ha sido ese milagro de que Dios se haya hecho hombre para que podamos sentirnos más o menos próximos a Él. 1940.